Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a seguir continuando con el tema sobre la iglesia. Ahora corresponde a la parte número 10 de la iglesia y vamos a continuar estudiando en el libro de los Hechos. Entonces, en lo que corresponde a este día es Hechos capítulo 5, los versículos del 12 al 32. La semana pasada iniciamos el capítulo 5, los versículos del 1 al 11, por cuanto estudiamos el tema de Ananías y Zafira. Y el jueves pasado mencioné tres aspectos. Uno de ellos era por qué los integrantes de la comunidad de los discípulos de Jesús que vivían en Jerusalén, vendían las propiedades, vendían otros bienes que ellos tenían. Y unos, al vender esas propiedades y esos bienes, el dinero lo repartían entre los miembros de la comunidad que tenían necesidad, o si no, lo que hacía era ponerlo a disposición de los apóstoles. Lucas lo que nos dice en dos ocasiones es que lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero lo que quiere decir eso es que ponían el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces eso hace que uno interprete eso, ¿verdad? Ese gesto, esa actitud, esa consideración. Y entonces era que lo ponían a la disposición para que fuera distribuido en los demás. Y Lucas entonces nos dice allí, y no habían necesitados entre ellos. O sea que el dinero entonces suplía las necesidades, no solo de las personas que vendían las propiedades y los bienes, sino también de otros miembros de la comunidad de discípulos que si se fijan, cada vez más se va incrementando el número. Esta comunidad de fe todavía no es llamada iglesia. La primera vez que Lucas lo menciona, acuérdense que Lucas escribió el libro a finales casi del siglo I, aproximadamente eh, 80 y 80 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ya ha pasado bastante tiempo cuando Lucas escribe el libro de los Hechos. Todos los escritores, todos los libros y cartas fueron escritas después, ¿verdad? De la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Entonces yo preguntaba, ¿por qué entonces estos algunos integrantes de la comunidad de fe o la comunidad de discípulos en Jerusalén vendían eso, ¿verdad? Yo estoy muy de acuerdo con el hermano William Fuentes, que se conecta eh, y que me hizo un comentario allí, ¿verdad? Que era posiblemente algo que provocó el momento histórico, ¿verdad? Y efectivamente así es. Estoy de acuerdo con William porque respondía a un contexto determinado, respondía eso a una coyuntura determinada, una coyuntura social, política también. Acuérdense de que los judíos persiguían a Jesús y después persiguieron a la comunidad de discípulos que andaba con Jesús y los persiguen. Y eso no solamente lo podemos identificar en el libro de los Hechos, eso lo podemos identificar en los evangelios, en el evangelio también, particularmente a finales del evangelio según Juan. En este sentido, entonces, no era una no era un mandato de Jesús, no era una enseñanza de Jesús, sino que también respondía a un momento coyuntural y también la gente se sentía llamada y lo hacía, ¿verdad? Las palabras de Pedro a Ananías y a Zafira también
da a interpretar esa misma línea. ¿Acaso la propiedad no era tuya? ¿Acaso al venderla tú no te podías quedar con el dinero? Sí, por supuesto. Nadie era obligado a vender, nadie era obligado a entregar el dinero a los apóstoles, sino que esto era una decisión voluntaria tomado por la conciencia y la reflexión que cada quien podía hacer. Entonces, eso era precisamente uno de los aspectos que yo mencioné el jueves pasado. Ahora, dándole continuidad al tema de la iglesia, ahora entonces quiero invitarles a que busquen en el libro de los Hechos, el capítulo número 5, los versículos del 12 al 32. Lo voy a leer. Dice, por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos de un solo ánimo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo les tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaba cada vez más, gran número así de hombres como también de mujeres. De modo que hasta sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camillas y colchonetas para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de las ciudades vecinas a Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus impuros, y todos eran sanados. Yo quiero detenerme ahí para hacer de dos partes el estudio de ahora, el devocional de ahora. Aquí Lucas nos cuenta lo que está pasando luego de lo que ha ocurrido con Ananías y Zafira. Después de este relato de Ananías y Zafira no tiene nada que ver con lo que ha pasado, con lo que ha ocurrido antes del inicio del capítulo 5. Porque el capítulo 4 trata sobre la sanidad de una persona discapacitada físicamente para movilizarse, que le llaman ahí cojo. Entonces, y se da toda una serie de cosas que más adelante voy a ver, porque este texto tiene conexión con eso. El capítulo 4 y el capítulo 5 parecen dar continuidad a esto, pero los primeros 11 versículos del capítulo 5, que trata sobre Ananías y Zafira, no tiene nada que ver en eso. O sea, con estas ideas me refiero, a eso me refiero. Aquí Lucas nos plantea en el texto de que los discípulos, particularmente los apóstoles, hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Y es bien interesante porque no dice con un sector del pueblo. No dice también solamente con los que se reúnen en la comunidad de discípulos o en la comunidad de fe. Los demás, como no están con nosotros, no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, no era así la situación. Lo que dice Lucas es que particularmente los apóstoles, hacían milagros y prodigios entre el pueblo. Y también la comunidad de discípulos que se encontraban unidos, lo cual significa en un mismo sentir, pero también en un mismo parecer, en una misma actitud, quiere decir el término ahí, ¿verdad? Porque la unidad no era de que estaban juntos, no se refiere a solamente a estar juntos físicamente, sino que va más allá de eso, sino que hace referencia el término griego a unificación de criterio, unificación de fe, unificación de entendimiento.
Entonces, eso hace que la unidad no solo sea, nos reunimos y aquí estamos juntos, pero cada quien se dispersa, ¿verdad? Sino que había compartimiento de criterio, de entendimiento y también de actitudes y de congregarse en la puerta de Salomón, que todavía es el templo, ¿verdad? Acordémonos que todo comienza ahí, el capítulo 4, cuando Pedro y Juan van al templo a la oración. Y es allí donde colocan entonces eh, a un hombre que es llamado cojo. O sea, tiene una discapacidad física motora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Lucas nos dice acá. Y lo otro que nos plantea Lucas es, hay que ver en esto una lógica también. Ha dicho que la comunidad de discípulos, pero particularmente los apóstoles, hacen milagros y prodigios entre el pueblo, o sea, entre la gente. No se refiere a la infraestructura, sino con la gente, con la gente. O sea, se refiere a la población. Y el punto es de que también el término está de que no haya acepción ni discriminación, ni con estos sí y con otros no, sino que el término está dicho y el texto está escrito en el sentido de que los apóstoles hacen prodigios y milagros entre la gente, entre el pueblo. Y como consecuencia de eso, ¿verdad? Dicen, los que creían en el Señor aumentaban cada vez más, gran número así de hombres como de mujeres. O sea, si la comunidad hubiese permanecido aislada, encerrada, escondida, camuflada, nada de esto hubiese pasado. Y de hecho así estaban. Cuando uno lee el último capítulo de Juan, del Evangelio según Juan, dice de que después de la muerte, lógicamente, ¿verdad? Eso es lógico, que después de la muerte de Jesús, los discípulos tenían miedo de los judíos, porque los persiguieron después, y no los iban a perseguir para felicitarlos, sino que para asesinarlos. Entonces, ellos lo que hacen es replegarse y esconderse. Luego tenemos en el libro de los Hechos que ellos todavía se congregaban entre ellos, permanecían juntos. Y entonces llega el Espíritu Santo. Y les dice, cuando Jesús llega antes, ¿verdad? En la resurrección, les dice, les voy a enviar entonces al Espíritu de Dios para que les dé poder, capacidad, facultad, pero para ser testigos, no para dominar, no para manipular, no para embaucar a nadie, no para engañar a nadie, sino todo lo contrario. El Espíritu de Dios está para que haya poder de testificar y libertad en ese sentido. Entonces, Dios añade, aumenta el número, cada vez más, dice el texto, versículo 14, gran número así de hombres y de mujeres, y de modo que hasta sacaban a los enfermos. Este es un dato que a mí, si uno empieza a hacer comparaciones, se parece un poco a lo que Jesús hacía. Hay que acordarse y no hay que perder de vista también de que Pedro, cuando cuando la gente en el templo lo aborda y se asombra y se maravilla por la sanidad del cojo,
Entonces dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Que ha sido por nuestra capacidad? No. Y ahí entonces habla de quién es el autor de la sanidad. Es Jesús. Él dice, Jesús, Jesucristo de Nazaret. Todavía no está del todo la terminología teológica enquistada ahí en los apóstoles, ¿verdad? Eso viene más adelante. Entonces, aparece eso que la noticia de que estos sanan, no, y ahí es donde la gente va perdiéndose en el conocimiento de esto, ¿verdad? Aunque los apóstoles mantienen la enseñanza de que es Jesús, que es Jesús, Jesucristo, Él es el autor de todo eso, la gente va perdiéndose y van perdiéndose creyendo en ideas, en concepciones, o sea, la gente va creyendo lo que quiere creer, en vez de escuchar realmente quién es Jesús. Lo que han hecho los apóstoles hasta ese momento es definir quién es Jesús, quiénes lo asesinaron y quién le dio resurrección. Y otra vez lo va a hacer aquí Lucas. Si Lucas insiste tanto en eso, uno tiene que preguntarse cuando lee la Biblia, ¿por qué? No bastó con solo 2 veces que lo hayan dicho anteriormente en los 4 capítulos anteriores. Es que tiene que quedar claro eso. Hay un énfasis de Lucas en clarificar, en hacer un énfasis de que esto no es por el devenir histórico, ¿verdad? Ni desde la fundación del mundo, ni nada de eso. Sino que ¿por qué es que Lucas 3 veces con esta lo va a hacer? De definir claramente esto. Es porque tiene una intencionalidad del texto. Tiene una intencionalidad Lucas de colocarlo ahí. En el versículo 16 también nos dice de que también de las ciudades vecinas de Jerusalén concurría una multitud trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El énfasis de Lucas ahí es de que la comunidad de discípulos se movía, desarrollaba lo que deberían de hacer, cumplían el propósito de tener el Espíritu de Dios, que era ese. Entonces, a consecuencia de eso, es que se iba añadiendo más personas, más hombres, más mujeres a la comunidad de fe, a la comunidad de discípulos en Jerusalén. Hay una acción que provoca una consecuencia de eso. Y el Espíritu de Dios está en esa comunidad de fe cuando está presente en ellos, y por lo tanto ellos actúan. Tener el Espíritu de Dios entonces tiene que ver con eso. Porque Jesús lo ha dicho. Porque cuando Jesús dice cosas, yo le creo, pues. Mi primera reacción es creerle. Y mi última, creerle. Sí, por eso es que yo digo que Él es mi Señor y mi Salvador. Porque no le creo a medias, ni a pausas, ni esporádicamente tampoco. O cuando a mí se me place, ¿verdad? Muy bien, entonces, habiendo dicho eso, esta práctica sanadora de los apóstoles hace recordar entonces a Jesús. Porque lo mismo está pasando con los apóstoles.
Ni Jesús, ni los apóstoles van a poder sanar a toda la gente, a todo el pueblo. No, lastimosamente no. Pero existencialmente así es. El problema es cuando yo no me sano. O sea, cuando me enfermo y no me sano. Entonces ahí me conflictúa. ¿Qué es lo que me conflictúa? Mi fe. Pero más que conflictuarse la fe, es conflictuar en qué Jesús he creído. ¿En qué Dios he creído? ¿Cuál es la imagen de Jesús y de Dios que he aprendido en la iglesia o donde sea, ¿verdad? Y entonces eso es lo que se hace añicos a veces, cuando la realidad me presenta otra cosa. Cuando no proceso lo que he aprendido y lo analizo la realidad que me está pasando. Entonces Lucas lo que nos dice es que esta comunidad de fe en Jerusalén, esta comunidad de discípulos de Jesús en Jerusalén, era gente que después de la presencia del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, era gente que se iba a la calle. Se iba a la calle. Y empezaba a hacer prodigios y milagros, dice Lucas. Lucas dice eso. Entre el pueblo. Y eso es lo que podemos aprender también nosotros ahora como iglesia, ¿verdad? Y a consecuencia de esa práctica, es que el Señor o Dios, ¿verdad?, añadía más gente a la iglesia, a la comunidad de discípulos, porque todavía no es iglesia. No está de todo organizada. Y gracias a Dios ni estaba institucionalizada. No. Entonces, eso es lo interesante de todo esto. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios ahí? Y entonces a veces uno puede pensar, así como Moisés, ¿verdad? No, es que mira, fíjate que no puedo. Es que ya estoy muy viejo. O yo estoy demasiado joven, ¿verdad? O como dice Moisés, ¿verdad? Estoy viejo, pero también no soy muy bueno para hablar como otros, ¿verdad? Yo recuerdo bien una hermana una vez me dice, mire, me dijo, ¿y cómo puedo orar? ¿Cómo puedo aprender a orar? Así con esas palabras bonitas. Como ora, eso me lo dijeron hace varias décadas. Aproximadamente hace como, no sé, 25, 30 años. 30 años creo yo. Y entonces le digo yo, no se preocupe por eso. Las palabras elocuentes, articuladas de una manera coherente, es bonito. Sí. Pero usted tiene que orarle a Dios así como platica, honestamente, sinceramente, con Dios. Trátelo con respeto, ¿verdad? Y platique con Él. Como que si lo tuviese así enfrente en un espejo, le dices. Ya va a ver. Bueno. Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo me imagino, bueno, y entonces la comunidad al ver toda esa reacción, al ver todo ese movimiento, al ver todo ese trabajo que hacían entre el pueblo, le podemos llamar de otra manera más teologizada, ¿verdad? Todo ese ministerio que realizaban, etc. No, pero eran toda una serie de prácticas. Eran prácticas que hacían. La gente se iba a la calle a hacer esto, lo otro, ¿verdad? Entonces,
lo interesante es que de esta actividad, de esta práctica, no es activismo. No, 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 no. Acuérdense de que ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, esta práctica, en vez de meterlos en pleitos, tenían, dice Lucas, un mismo criterio, un mismo pensar y sentir. O sea, el término lo que quiere decir es que integralmente, íntimamente, eran de un mismo sentir, de una unificación, no solo de criterio, sino de práctica también. Su unidad era integral. No solo era porque se reunían, sino que también era porque lo pensaban y lo sentían de esa manera. Y entonces se iban a hacer milagros y prodigios, ¿verdad? Pero hay que acordarse de que Pedro y Juan también dijeron antes, no somos nosotros ni por nuestra piedad. Es Dios, es Jesucristo el que hace las cosas. Se iban entonces agregando, ¿verdad? Voy a leer el versículo 17 al 32 y luego regreso versículo por versículo. En el 17 dice, entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, y se llenaron de celos. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche la puerta de la cárcel y al conducirlo fuera dijo, vayan, y de pie en el templo, hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron en el templo al amanecer y enseñaban. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban en él fueron y convocaron al Sanedrín con todos los ancianos de los hijos de Israel. Luego enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Cuando los oficiales llegaron y no los hallaron en la cárcel, regresaron y dieron las noticias diciendo, hallamos la cárcel cerrada con toda la seguridad y a los guardias de pie en las puertas, a las puertas. Pero cuando abrimos, no hallamos a nadie adentro. Como oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes quedaron perplejos en cuanto a ellos y en qué vendría a parar todo esto. Pero vino alguien y les dio esta noticia. He aquí, dice, es que siempre hay alguien, ¿verdad? Entonces, he aquí, los hombres que echaron en la cárcel están de pie en el templo enseñando al pueblo. Siempre hay un chambroso, ¿verdad? Entonces fue el capitán de la guardia del templo con los oficiales y lo llevaron, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en este nombre? Y he aquí han llenado a Jerusalén con su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y a este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo,
que Dios ha dado a los que le obedecen. Esa es una clave, ¿verdad? Quiero el Espíritu Santo. Precisamente esto provoca celos en los dirigentes de la religión judía. Al principio solo se habla del sumo sacerdote y de los saduceos, ¿verdad? Que era una especie de sector, de partido, ¿verdad? Participante del Sanedrín, miembro del Sanedrín. Entonces van y los capturan. Aquí hay otro elemento también que las iglesias debemos de aprender, a mi juicio, ¿verdad? No podemos pensar que solo nosotros somos llamados a anunciar el reino de Dios. No podemos pensar también que solo nosotros lo estamos haciendo, sino que hay otros. Hay otras iglesias que lo hacen. Nosotros no competimos con otra iglesia. No competimos con ellos. Nosotros, en un sentido, somos colaboradores, servidores de Jesús, de Dios. ¿Por qué el sumo sacerdote y los saduceos encarcelan, capturan a los apóstoles? Aquí hay un patrón que se repite en este capítulo 5, pero también que inicia en el capítulo 4. Es el mismo patrón: arresto, interrogatorio, respuesta de los acusados, deliberación de los dirigentes de la religión judía y luego prohibición, ¿verdad? Una prohibición matizada con amenaza. La única cosa que, la diferencia que hay en este arresto con el arresto anterior, es que hay, en el primero, en el capítulo 4, con Pedro y Juan, hay más violencia. Y ahora no. Porque Lucas nos dice, nos da un elemento para entender entonces el contexto. Y entonces dice, los captura, pero sin violencia, porque temían la reacción del pueblo. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué temían? Y no eran los macizos, los dirigentes, pues, de la religión judía. ¿Por qué le temían al pueblo? Ya vimos eso en los primeros versículos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la población reconoce que lo que están haciendo los apóstoles es algo bueno con ellos, con la población. Entonces, les están ayudando. Es algo bueno. ¿Qué es lo que hacen estos, los del Sanedrín? Hostigarlos con tanta ley, con tanto precepto. Y entonces ahí uno puede irse por ahí también, ¿verdad? Uno puede hacer todo un análisis comparativo diferencial entre qué es lo que están haciendo esta comunidad de creyentes, de discípulos de Jesús en Jerusalén, y qué es lo que están haciendo las autoridades, el Sanedrín, en otras palabras. Porque es bien interesante cuando dice Lucas, que fueron capturados sin violencia y llevados a la cárcel sin violencia. Ahora bien, cuando lo llevan de nuevo, aquí entonces el patrón es arresto, interrogatorio, respuesta de los acusados, deliberación ante vez de los dirigentes de la religión judía, y luego viene la prohibición
una prohibición, amenaza, ¿verdad? Y por eso comienza con ese interrogatorio. ¿Acaso no le dijimos que no volvieran a enseñar a través de ese nombre? O sea, el de Jesús, pues. No querían que mencionaran a Jesús. Y entonces Pedro aquí no hace una pregunta que hizo en el capítulo 4. ¿Acaso es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Y aquí Pedro no lo pregunta, aquí lo afirma y entonces lo plantea, ¿verdad? Lo plantea de una sola vez. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí hay varias formas, hay diferentes niveles de interpretar toda esta situación que está pasando aquí, con diferentes enfoques, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hay que tener claridad quién es nuestro Dios. Hay que saber quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Jesús. La comunidad de discípulos, los apóstoles, se suman a Jesús, a Dios, se asumen como herederos de las enseñanzas de Jesús. Pero también en mi interpretación, se asumen herederos de la práctica de Jesús. ¿Por qué? Porque no solo de las enseñanzas, sino que no podemos diferenciar, no podemos dividir lo uno de lo otro, sino que esta comunidad de fe se asume como heredera de las enseñanzas y de la práctica de Jesús. Anteriormente yo les decía, cuando la gente ponía, ¿verdad?, a los enfermos, aquí dice el texto, Lucas dice que por lo menos pasara la sombra, ¿verdad? En esos aspectos hay que tener cuidado para no caer en lo mágico, ¿verdad?, que está muy de moda dentro de las iglesias cristianas. Muy de moda está eso. Pronuncia esta oración y tu problema se va a acabar. No es así como funciona la vida. No es una cuestión de mantra. No es una cuestión de que si repito esto me va a suceder. Hay una cosa que anduvieron hace algunos años, pero no me acuerdo realmente. Ahorita me acabo medio de acordar, pero hace algunos años andaban con la gente que decía, declara tal cosa y te va a ocurrir eso. Entonces, no es así la cosa, ¿no? Bueno, al menos yo no creo eso. Los apóstoles, la comunidad de discípulos, ellos se asumen. Yo tengo la interpretación de que se asumen como herederos, como los continuadores entonces. No herederos de oro y plata, que son las cosas que ahora se dice, ¿va? Y yo no sé de dónde la han sacado eso, sino que yo lo que creo es que esta comunidad de discípulos se asume heredera de las enseñanzas de Jesús porque van a enseñar lo mismo. Pero se asumen como herederos de la práctica de Jesús porque van a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que están haciendo con el pueblo? Un favor al pueblo le está haciendo. Lo mismo que hacía Jesús. Cuando le llevaban enfermos, los sanaban. Sí, por eso lo seguían a Jesús, una gran multitud que seguía a Jesús. Pero realmente los discípulos eran un grupito pequeño. Claro, porque las necesidades aprietan y la necesidad abunda. Entonces la gente iba a buscarlo. Y él respondía. Lo mismo está pasando con esta comunidad de discípulos. Los apóstoles están haciendo milagros, están sanando a la gente.
pero es Jesús el que lo sana. Es Dios quien sana. Entonces, ellos se asumen como herederos. Ahora mi pregunta es, ¿y la iglesia en la actualidad se asume como heredera realmente de Jesús? De las enseñanzas de Jesús, de la práctica de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? Que evidenciamos que nosotros somos los continuadores de la obra y la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que hacemos? Que evidencie que somos los herederos. Por eso es que nos llamamos cristianos. Realmente ese término, cristianos, bien pudo haber sido mesiánico, ¿verdad? No nos llamaríamos cristianos, sino que mesiánicos. Porque viene de Cristo, que significa Mesías. Entonces esta comunidad de fe, esta comunidad de discípulos que vive en Jerusalén, están haciendo eso. Están dándole continuidad a esto. O sea, la historia continúa y tampoco se detuvo en aquella época. La historia continúa ahora. Y nosotros que estamos congregándonos en una iglesia determinada, ¿cómo le damos continuidad a esto? A la enseñanza y práctica de Jesús. No de otro fulano, de Jesús. Entonces, es interesante luego ver todo lo que acontece aquí en el texto. Porque llegan, los capturan, los meten a la cárcel. Los meten a la cárcel. Los meten a la cárcel. Y aparece un acontecimiento ahí muy interesante. Entonces todos nos vamos a centrar en eso, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo posible? Pero no nos interesa saber toda la práctica que hacen los apóstoles. O sea, el sensacionalismo, el amarillismo, hay gente dentro de la iglesia cristiana que es muy amarillista, muy sensacionalista. Entonces nos enfocamos en ese tipo de cosas. Yo el domingo dije otra. El domingo, por ejemplo, dije que las personas se interesaban en saber si cuando Jesús devuelve a la vida a Lázaro, lo hace levitando, volando, o lo hace caminando, como dice ahí el texto, ¿verdad? Que estaba atado de manos y pies. No sé si le quedaban las dos plantas de los pies para poder ir así, ¿verdad? No lo sé. Pero eso es lo que no importa para nada. Eso es lo irrelevante. Entonces aquí aparece algo que es sorprendente, ¿verdad? Que es sensacionalista. Y cómo el Espíritu, cómo Dios mandó para que fueran liberados y aparecieron allá. Fueron teletransportados, ¿verdad? No, por favor, ¿verdad? No hay que entrar en esa dinámica. Lucas cuando escribe, lo que importa aquí es el mensaje. Por eso es que escriben así. Los escritores de la Biblia, de todos, no les importa la sensación, el amarillismo, eso no es relevante. Lo que sí es que van a decir algunas cosas, pero no cuentan como una crónica, ¿verdad? Detallada, porque no es eso lo que quieren. Lo que quieren decir es que a pesar de esto, el mensaje fue dado. La actitud de esta comunidad fue determinada, de determinada forma. Ellos fueron reproduciendo lo que Jesús dijo e hizo con un pueblo determinado cuando estaba vivo y presente en carne y hueso.
Y esta comunidad de fe, esta comunidad de discípulos, se asume a sí misma como heredero de eso. ¿Por qué digo yo heredero? Porque le dan continuidad. Son discípulos de Jesús. ¿Por cuánto? Entonces, por el hecho de ser discípulo es que van a dar continuidad. Pero ser discípulo es el llamado, aún ahora. Y entonces, ¿cómo lo hacemos ahora nosotros? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de manera individual esto? Lo mismo estábamos hablando el domingo pasado, creo, hace 2 domingos el domingo pasado esto de que el llamado es personal. El hermano Otto decía, por ejemplo, no individual, sino personal, ¿verdad? Y claro, estoy totalmente de acuerdo también con eso. Porque no es mi Dios, es nuestro Dios. El llamado, Él me lo hace a mí. Pero ese Dios en el que yo creo, que es Yahvé, es nuestro, no es solo mío. Y por lo tanto, ser iglesia implicará una conversión a ser discípulo de Jesús. Y por lo tanto, me vuelvo, como discípulo de mi Señor, en un reproductor de su práctica, de su enseñanza, de su vida. Interesante, ¿verdad? Desafiante también. Y por eso es que también es desafiante para los apóstoles. Porque a pesar de la persecución, a pesar de la captura, a pesar del encarcelamiento, a pesar de la prohibición, amenaza, ¿por qué lo continúan haciendo? ¿Por qué lo continúan haciendo? Uno tiene que responder esa pregunta, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos muy bien ese texto, lo saben muy bien, lo conocen muy bien. Entonces, el Espíritu Santo está ahí con ellos. Y ahí está. Por eso es que ellos no se detienen, no se detuvieron. No se detuvieron a hacerlo. No les hicieron caso al Sanedrín. Los amenazaron, pero no les hicieron caso. Entonces, hay que pedirle a Dios eso, ¿verdad? Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser discípulos de Jesús, que nos ayude a reproducir con nuestra vida la enseñanza y la práctica de Jesús. Todos, todas. Entonces, aquí no hay escapatoria de que por la edad, ni que por nada, ni que porque no puedo caminar, no puedo, no se puede. Y ahora con tanta tecnología, las personas pueden no salir de casa y hacer lo que son llamados por Dios a hacer, ¿verdad? A convertirnos en sus discípulos, para entonces poder reproducir las enseñanzas, difundir, proclamar las enseñanzas de Jesús, pero también la práctica de Jesús. Porque uno no solo habla de lo teórico, sino de lo vivencial, lo que uno puede testimoniar. Porque acuérdense que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo da poder para ser testigos en cualquier parte.
donde uno esté viviendo. Hermanos y hermanas, entonces pidámosle a Dios que nos ayude a través de su Santo Espíritu a cumplir con la tarea que tenemos. Y la tarea que se nos fue encomendada hace más de 2000 años. Y ahora nos toca a nosotros seguir con esto, de testificar sobre las buenas nuevas del reino de Dios a toda persona. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te queremos agradecer porque eres un Dios bueno, compasivo, misericordioso, sobre todas las cosas misericordioso. Queremos agradecerte por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias. Queremos agradecerte tu presencia en nuestras iglesias. Queremos agradecerte porque siempre estás ayudándonos para poder seguir viviendo, pero también para poder cumplir con la tarea que nos has encomendado, de ser testigos tuyos en cualquier lugar donde nos toca estar y vivir. Ayúdanos a eso, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.